Para dar inicio a esta sesión, reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué consultar información de varios textos? Me imagino que cada fuente de información es diferente de otra, aunque habla del mismo tema. Así es, aunque varios textos hablen de un mismo tema, cada uno puede desarrollarlo de diferentes maneras y presentar la información desde diferentes puntos de vista, lo cual trae múltiples beneficios a nuestra investigación, como cada autor hace énfasis en un aspecto particular del tema y por lo tanto aportará datos distintos de acuerdo con ese énfasis. Por ejemplo, en un hecho, dato, concepto o información que es relevante y que respalda la postura del autor y que quizá no se encuentre en otras fuentes, y poder conocer varios puntos de vista sobre el mismo tema. En cada fuente podemos ver reflejados el punto de vista de un experto en un área del conocimiento, o lo expresado por alguna institución, organización o grupo acerca del tema. Contar con varios puntos de vista enriquecerá nuestra comprensión de lo que se lee. Seleccionar fuentes con mayor calidad o utilidad. La selección de fuentes nos ayuda a encontrar las más completas, fundamentadas, actuales y confiables para nuestra investigación. Para ello es necesario buscar la información en libros especializados escritos por un especialista, avalados o respaldados por una institución escolar, de gobierno o dedicada a la investigación. Así, nuestra investigación tendrá más validez, credibilidad y utilidad. Podemos reunir muchas fuentes que hablen del tema, pero en estos tiempos es muy común que nos topemos con fuentes falsas, que publican información no verídica. ¿Cómo podemos identificar su validez? Identificar información falsa o desactualizada. La información que podemos encontrar es tan diversa y puede cambiar de un día para otro. En consecuencia, debemos revisar, comparar o contrastar dicha información para discernir entre lo que es confiable y actual de lo que no lo es. Para ello podrían revisar que en las páginas en las que buscan aparezcan las terminaciones .org o .edu. Y para saber qué textos elegir, hay que leerlos de forma analítica. Profesora, pero eso me llevaría mucho tiempo. Si al final mis fuentes no me son útiles, leerlas habrá sido un esfuerzo innecesario. ¿Realmente no lo es? Depurar la información es un paso necesario en toda investigación. Cuidar de no incluir datos falsos, ya que si sucede, tu investigación tendrá problemas. Al leer los textos seleccionados sobre el tema que se investiga, es necesario comprender de qué se tratan, comparar las distintas formas en que el texto es desarrollado, distinguir cuál es la información relevante y qué le sirve para responder las preguntas que guían la investigación. Saber identificar las ideas principales en los textos resulta de gran utilidad. Muy bien, profesora. Ahora los invitamos a ver este video donde conoceremos algunos conceptos que nos serán de utilidad. ¿Qué has encontrado sobre las culturas prehispánicas? Hay muchísima información. Encontré mapas, infografías y líneas del tiempo, pero no sé por dónde empezar. La verdad no sé qué información sea más útil para la investigación. Ya sé. Hola, hay varias formas de organizar y explicar la información. ¿Qué les parece si las revisamos una por una para entender sus características, sus ventajas y cómo se leen? Los textos pueden estar organizados de diferentes maneras, por lo que se clasifican en textos continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva, y se necesita hacer una lectura completa de todo su contenido, por lo que se requiere de más tiempo para identificar las ideas principales. Por ejemplo, el poema Mi corazón ajeno, de la escritora mexicana Emma Godoy. Si pudiera matar mi corazón con el puñal del alba, si pudiera sin morirme con él, hundir mi corazón de siglos en las aguas del silencio de Dios. Ah, si pudiera. Mi corazón ajeno. Fragmento. Emma Godoy. Otro ejemplo de texto continuo es este artículo que habla acerca de cáncer. ¿Qué es el cáncer?
Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse, por lo que se diseminan a otros tejidos. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer. Por otro lado, hay textos discontinuos, en los que la información no está organizada de forma secuencial, es decir, carece de continuidad. La información es específica y concreta y se identifica fácilmente. Estos textos hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, líneas, etc. El lector puede elegir la sección o la parte con la que va a empezar y a continuar. Entre estos elementos se encuentran también las líneas del tiempo, las infografías, los mapas y los formatos de trámites institucionales, entre otros. Las líneas del tiempo representan relaciones temporales entre sucesos vinculados con un mismo tema y se organizan de manera cronológica. Se pueden emplear imágenes que refuerzan la información que se presenta, la cual debe ser muy breve. Según la presentación, se empiezan a leer por el evento más antiguo. Las infografías son textos que incluyen información icónica, con textos breves relacionados con un tema. Las infografías se pueden leer de diferentes maneras. Se puede comenzar por la exploración de textos y después las imágenes, o viceversa, empezando por la parte superior o inferior, de izquierda a derecha, o viceversa. Los formatos o formularios de trámites institucionales son otro tipo de texto discontinuo. Son plantillas con espacios para anotar información vinculada con el trámite personal, familiar, escolar, laboral y sobre los requisitos e información administrativa para el trámite. Por lo general se leen de arriba hacia abajo y se identifican los datos que se deben anotar. Un texto mixto es la combinación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, una gráfica, tabla o mapa con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen en revistas, libros de consulta e informes. Una manera de leerlos es observar los elementos que lo componen, como recursos gráficos, colores, simbología, recuadros, etc. Yo creo que los 3 tipos de textos nos pueden servir para la investigación. Yo también lo creo. Basados en la información anterior, podemos analizar los textos que tengamos para algún tema que debamos investigar. Hagamos un ejercicio juntos. Veamos, usemos este ejemplo. Si yo quisiera investigar sobre el arte, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Supongamos que hemos recopilado las fuentes de información y ahora vamos a revisarlas. Para hacer esto, les propongo realizar un pequeño cuadro, donde deberán tomar nota de la información que les interesa y que contenga lo siguiente. Criterios para evaluar la utilidad de los textos. Fuentes evaluadas. ¿Qué tema plantea el texto? ¿Es adecuado el tipo de texto para obtener información? ¿Usa un lenguaje accesible? ¿Qué contiene? Aquí tomaremos nota de cada una de las fuentes evaluadas y luego de los criterios que ayudarán a saber si la fuente elegida es adecuada para utilizarla en la investigación y en qué parte se puede utilizar de acuerdo a su contenido. Veamos ahora la primera fuente de información que tenemos. El arte, auxiliar para la salud de las personas adultas mayores. La palabra arte lleva consigo múltiples definiciones. Sin embargo, más allá del concepto que pueda tener cada uno sobre este, o de entrar en la discusión de lo que es arte o no, nos interesa abordar los beneficios que se obtienen al realizar actividades artísticas. La arteterapia ayuda a los pacientes a resolver problemas psicológicos y a mejorar habilidades sociales y comunicativas en sus interacciones con el ambiente físico y social. Las personas mayores obtienen múltiples beneficios por medio de la arteterapia. Mejoran la motricidad fina, alivian el dolor y la rigidez, disminuyen la presión arterial, desarrollan la habilidad mental, incluida la memoria. Al parecer en este caso, este texto se enfoca
a una de las aplicaciones del arte que se llama arteterapia. Así es, analicemos el contenido. De acuerdo a la tabla que acabamos de ver, busquemos ¿cuál es la fuente? Identifiquemos en dónde está. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Fecha de publicación 15 de abril de 2019. Ahí está, en la esquina inferior derecha. Muy bien, ahora veamos cuál es el tema que aborda. Abordar los beneficios que se obtienen al realizar actividades artísticas ayuda a los pacientes a resolver problemas psicológicos y a mejorar habilidades sociales y comunicativas en sus interacciones con el ambiente físico y social. Las personas mayores obtienen múltiples beneficios. Lo que el texto nos indica es que no se adentra a una definición del arte en general, sino que se enfoca en la arteterapia. Y la siguiente pregunta ¿es adecuado el tipo de texto para obtener información? La palabra arte aborda los beneficios que se obtienen al realizar actividades artísticas. Ayuda a los pacientes a resolver problemas psicológicos y a mejorar habilidades sociales y comunicativas en sus interacciones con el ambiente físico y social. Las personas mayores obtienen múltiples beneficios. Creo que sí es útil, ya que tiene una fuente de prestigio que garantiza la calidad de la información. Nos brinda información complementaria y nos da un punto de vista importante sobre los beneficios del arte como terapia. ¿Y qué me dices sobre su organización? Es un texto continuo, por lo que hay que leer toda la información si queremos saber acerca de todo lo que habla. Muy bien. Hemos encontrado una fuente confiable, organizada, clara sobre el tema buscado. Lo siguiente que hay que observar es si usa un lenguaje accesible. El arte, auxiliar para la salud de las personas adultas mayores. La palabra arte. Abordar los beneficios que se obtienen al realizar actividades artísticas. Ayuda a los pacientes a resolver problemas psicológicos y a mejorar habilidades sociales y comunicativas en sus interacciones con el ambiente físico y social. Las personas mayores obtienen múltiples beneficios. De acuerdo con lo que leo en las partes resaltadas, todo el lenguaje me parece accesible y fácil de comprender para cualquier público. Me parece bastante claro, profesora. Ya identificada toda la información, podemos llenar el cuadro de observaciones que vimos anteriormente y que nos quedaría de la siguiente manera. Criterios para evaluar la utilidad de los textos. Fuentes evaluadas. Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. Fecha de publicación 15 de abril de 2019. ¿Qué tema plantea el texto? El arte como auxiliar para la salud de las personas adultas mayores. ¿Es adecuado el tipo de texto para obtener información? Sí, porque su propósito es brindar información que apoya la importancia del arte. ¿Usa un lenguaje accesible? Sí, porque explica los conceptos con un lenguaje sencillo. ¿Qué contiene? Una explicación de cómo se beneficia la salud de los adultos mayores a través del arte. Como ven, hay que anotar las observaciones de forma breve y así obtenemos elementos para evaluar el texto que encontramos. Si hacemos una ficha por cada fuente, al final tendremos organizados todos nuestros elementos de comparación y podremos elegir los materiales idóneos para respaldar nuestra investigación. Este texto da cuenta de los beneficios que tiene la presencia del arte en la vida de los adultos mayores, pues puede utilizarse como terapia alternativa para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Eso es muy cierto, maestra. Hay lugares en donde ofrecen actividades artísticas para los adultos mayores y ahí no solo desarrollan habilidades o aprenden cosas nuevas, también conocen a otras personas de su edad con las que conviven y eso les ayuda a tener otra visión de la vida y el texto refuerza esa idea. Ahora veamos y analicemos una fuente más para poder tener elementos de comparación con el anterior. La evolución del concepto arte a través del tiempo. El término arte se deriva del latín ars, que en su principio no tenía el mismo significado que ahora. El concepto ha avanzado en una línea que tiene una continuidad, mas no es de manera recta,
y ha ido pasando por muchas etapas que abarcan y toleran diferentes características o elementos. Platón afirmaba que el arte no es un trabajo racional. Los antiguos pensaban que todo arte debería estar sujeto a reglas, algo que fuera producto únicamente de la imaginación, inspiración o fantasía. Se trataba de la antítesis del arte. Por otro lado, el arte en la antigüedad tenía un ámbito muy amplio, ya que no se trataba solamente de lo que conocemos actualmente como bellas artes, sino que abarcaba a los oficios manuales, por ejemplo, la sastrería. Este texto tiene una información más amplia del concepto del arte. Señalemos algunas de las ideas principales. No tenía el mismo significado. Los antiguos pensaban que todo el arte debería estar sujeto a reglas. Se trataba de la antítesis del arte. Abarcaba también a los oficios manuales. El concepto de arte era distinto en el pasado. Los antiguos griegos pensaban que el arte debería seguir reglas. Por eso dice que es una antítesis del arte. Además, abarcaba los oficios manuales. No se limitaba a las bellas artes. Hay una palabra que pueden no saber qué significa: antítesis. Recuerden que siempre que encuentren en un texto una palabra desconocida, será necesario buscar el concepto para poder comprender del todo la información. Antítesis: cosa o persona que tiene las cualidades opuestas de otra o representa lo contrario de otra. Brahms, con su música inspirada en lo popular, constituye la antítesis de Wagner. Es decir, era lo opuesto a Wagner, que tenía un estilo más sofisticado. ¿Duda resuelta? Sigamos indagando sobre este texto que habla del arte. Zapatos viejos. ¿Hay algo más digno de pintarse que unos viejos zapatos gastados? Una elección inusual de tema para una pintura, en realidad más, ya que volvió a este motivo varias veces: 2 viejos zapatos gastados. Sin embargo, la pintura cuenta muchas cosas a muchos niveles: artístico, afectivo, histórico, estético, político o filosófico. Por ejemplo, como dijo el filósofo Heidegger, fan enloquecido de estos 2 zapatos: hasta ahora, el arte se ocupaba de lo bello y la belleza, no de la verdad. Es precisamente en una obra semejante, siempre que sea obra, donde está obrando la verdad. La verdad obra en la obra. Porque no estamos ante 2 simples zapatos o ante una simple muestra más de la belleza de lo cotidiano. Estos 2 zapatos viejos son más que un objeto o su representación. Son también los miles de pasos que recorrieron, las alegrías y sufrimientos padecidos por quien los calzó. Son además el esfuerzo de quien los pintó y los consideró dignos de protagonizar un lienzo. Son, en definitiva, entes llenos de vida, encarnados en algo inerte y reflejos sinceros del alma del artista. Como comenta el autor de este texto, esta pintura refleja varios aspectos acerca de tales zapatos, porque no son solamente un objeto, sino la representación de los pasos que recorrieron en los pies de quien los calzó y el esfuerzo de quien los pintó. Hay algo muy bello que dice: hasta ahora el arte se ocupaba de lo bello y la belleza, y no de la verdad. La verdad obra en la obra. Hemos encontrado distintos acercamientos al concepto de arte, sus posibles aplicaciones, sus posibles formas de creación, su aproximación a la belleza y la verdad. Es un concepto muy amplio, del cual podemos encontrar una infinidad de perspectivas diferentes que nos puede interesar. Usemos el cuadro que ya hemos visto para evaluar la información.
Este es el primero que hicimos referente a la arte terapia. Este sería el correspondiente al texto de la evolución del arte. Criterios para evaluar la utilidad de los textos. Fuentes evaluadas. Tatarkiewicz, Historia de 6 ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Editorial. ¿Qué tema aborda el texto? La evolución del concepto arte a través del tiempo. ¿Es adecuado el tipo de texto para obtener información? Sí, porque nos puede ayudar a explicar por qué los conceptos, manifestaciones y usos del arte pueden ser tan variados. ¿Usa un lenguaje accesible? En general sí, aunque incluye algunas palabras clave que es necesario consultar. ¿Qué contiene? La explicación del origen de la palabra arte y el planteamiento de la evolución de ese concepto. Hemos avanzado en su elaboración haciéndonos las preguntas que ya conocemos como ¿es adecuado el tipo de texto para obtener información? ¿Usa un lenguaje accesible? ¿Qué contiene? Sigamos con las demás fuentes. Les invitamos a que contesten bajo sus propios criterios y opiniones la información que falta en la tabla. Criterios para evaluar la utilidad de los textos. Fuentes evaluadas. Zapatos viejos. ¿Hay algo más digno de pintarse que unos viejos zapatos gastados? Escrito por Miguel Calvo Santos. ¿Qué tema aborda el texto? El cómo la pintura de unos zapatos viejos se convierte en una expresión del arte. ¿Es adecuado el tipo de texto para obtener información? ¿Usa un lenguaje accesible? ¿Qué contiene? En esta ficha hablamos de la lectura que contenía el cuadro de los zapatos viejos de Vincent Van Gogh. ¿Consideran que este texto es adecuado para obtener información? ¿Por qué? ¿Usa un lenguaje accesible? ¿De qué habla su contenido? Vamos a encontrar en nuestras investigaciones diferentes perspectivas de un mismo tema, y eso enriquecerá nuestro conocimiento. Por tal, me parece que nos hemos acercado a cumplir el aprendizaje esperado. Compara una variedad de textos sobre un tema. Y el propósito, analizar las formas de desarrollar un tema.